a raíz de una denuncia anónima que se ha procesado en el Consejo de la Judicatura. Sí, si me permites, Joaquín, a mí me gustaría primero hacer una aclaración y después dar el contexto en el que esto se da. Primero, a lo largo de mi vida he sido siempre un hombre honesto. No tengo un solo centavo mal habido. Mi patrimonio puede ser revisado de la manera que ustedes quieran. En segundo lugar, yo no tengo ningún problema en que haya investigaciones. Lo que a mí me parece censurable es hacer persecuciones políticas con finalidad electoral, violando toda la normatividad aplicable. Quiero poner en contexto que no es la primera vez que la ministra Norma Piña trata de incidir desde las instituciones del Poder Judicial en el proceso electoral. Recordarán ustedes, y esto salió incluso en algunas notas, que hace unos meses, cuando se quiso pedir la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, hubo una intervención de la ministra presidenta, presionó a los magistrados y a la magistrada que estaban pidiendo la renuncia para que no quitaran a Reyes Rodríguez. Y una de las cosas que ella amenazó es que se iba a llevar el asunto a la Corte, aunque la Corte no tiene facultades. Vamos a ir a esta entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga al exministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acusó a la actual presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de incidir en el proceso electoral. En entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, Arturo Saldívar aseguró que la denuncia contra sus colaboradores es un golpe mediático inadmisible. Amigos y amigas, vamos a escuchar toda la entrevista porque está muy, pero muy interesante. Gracias por venir, muy buenas Contrario, tardes. Joaquín, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Hay un proceso que no se ha abierto en tu contra, sino contra colaboradores tuyos, ¿sí? A raíz de una denuncia anónima que se ha procesado en el Consejo de la Judicatura. Sí, si me permites, Joaquín, a mí me gustaría primero hacer una aclaración y después dar el contexto en el que esto se da. Primero, a lo largo de mi vida he sido siempre un hombre honesto. No tengo un solo centavo mal habido. Mi patrimonio puede ser revisado de la manera que ustedes quieran. En segundo lugar, yo no tengo ningún problema en que haya investigaciones. Lo que a mí me parece censurable es hacer persecuciones políticas con finalidad electoral, violando toda la normatividad aplicable. Quiero poner en contexto que no es la primera vez que la ministra Norma Piña trata de incidir desde las instituciones del Poder Judicial en el proceso electoral. Recordarán ustedes, y esto salió incluso en algunas notas, que hace unos meses, cuando se quiso pedir la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, hubo una intervención de la ministra presidenta, presionó a los magistrados y a la magistrada que estaban pidiendo la renuncia para que no quitaran a Reyes Rodríguez. Y una de las cosas que ella amenazó es que se iba a llevar el asunto a la Corte, aunque la Corte no tiene facultades para intervenir en el Tribunal Electoral, como no tiene facultades ahora tampoco. ¿Qué paró esto? Lo paró que afortunadamente mandó algunos chats indebidos, esto también trascendió en la prensa, a uno de los magistrados, en donde los amenazaba con un lenguaje, tengo entendido, poco cuidadoso, y ante la posibilidad de que estos chats salieran al público, ella reculó, y gracias a eso no pudo tomar el control del Tribunal Electoral. Esto me parece que hay que evidenciarlo. En segundo lugar, esta denuncia que ella ha publicitado viola todos los principios constitucionales, legales y convencionales. Primero, se admite una denuncia anónima y sin pruebas. Hay toda la normatividad y todos los precedentes que dicen que tiene que haber pruebas. Incluso hay jurisprudencia de la Corte, cuando es una queja contra un ministro, tiene que haber pruebas. Segundo lugar, jurídico también, que no hay un procedimiento para llevar a cabo la responsabilidad de los ministros. Tan es así que, según me he enterado, ahora se ha turnado un ministro para que establezca el procedimiento, es decir, un procedimiento a modo.
que nos recuerda a los tiempos más oscuros de las cavernas y de la violación del debido proceso. No solamente tenemos un derecho humano a la irretroactividad de las leyes, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya doctrina es vinculante para el Estado mexicano, ha establecido que para juzgar a una persona se requiere primero que las conductas estén en ley y en segundo lugar que el procedimiento sea previo. No puedes poner a una persona que vas a investigar y hacer un procedimiento a modo. Pero hasta aquí estamos en graves violaciones constitucionales y legales, incluso convencionales. Pero lo más grave, y donde se ve el uso político y la intención electoral de la ministra Piña, es que no solo se filtró la denuncia, sino se distribuyó y el acuerdo admisorio masivamente a todos los medios de comunicación y a todas las redes. Esto viola la secrecía de las investigaciones, viola la presunción de inocencia de todas las personas que estamos citadas ahí, afecta nuestro derecho de defensa y lo que se busca, qué triste, desde un lugar donde se tendrían que defender los derechos humanos, desacreditar, deslegitimar, dar un golpe a la campaña de Claudia Sheinbaum. Es que él voy al punto. Sí. Y quiero desarrollarlo en un momento. Primero, la Suprema Corte no te está investigando, Arturo. Sí, no puede hacerlo. No puede hacerlo, pero no te está investigando. No, sí, porque en el auto admisorio la ministra Piña manda mi caso a la Corte. Por eso. Pero no te está investigando la Corte porque no puede hacerlo. Segundo. No debería hacerlo. Por eso. Segundo, el Consejo de la Judicatura Federal tampoco te está investigando porque no tiene facultades para investigar a un ministro. Así es. Están investigando a este grupo que tengo aquí, que se señala ahí. Los voy a leer, sí, porque yo no los conozco. Empieza con Carlos Alpizar Salazar, secretario general de la presidencia, sí, acusado de aliarse con el consejero jurídico Julio Scherer para obtener dineros y beneficios personales. A Netzalí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto de la Defensoría Jurídica. A Edgar Bonilla del Ángel y a Jaime Santana Turral, que es y a 4 jueces que fallaron a favor del gobierno federal. Eso iba yo, dice. Que me parece que es clave, el extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. Ahora, Joaquín, una aclaración si tú me lo permites. Efectivamente, la Corte no tiene un instrumento para investigar a un exministro, un expresidente de la Corte, pero lo van a hacer porque la ministra Piña ya lo mandó a la Corte. Vamos a ver si lo aprueban. Sí. No, vamos a ver si lo aprueban, Arturo. Por eso, pero por lo pronto, mismo, lo aprueban o no, ya dio un golpe mediático involucrándome en conductas indebidas, que es lo que buscaban. Lo que buscaban es el golpe político, mediático, y por eso estoy aquí, porque me parece que es completamente inadmisible, en mi caso, pero también en el de los otros servidores públicos, que una investigación que tiene que llevarse con secrecía, ahí hay un efecto corruptor, ya se violaron todas las garantías, la legítima, la defensa adecuada, el principio de inocencia, el principio de buena fe, la secrecía, todo es un desaseo enorme que es muy lamentable que venga de la Corte. Durante tu gestión, tú hiciste tantas como 280 investigaciones, la mayoría de ellas anónimas. Qué bueno que tocas este tema, porque yo he dicho, nada más que curiosamente se les olvida un dato, yo he dicho, esta investigación es atípica porque es anónima y no lleva pruebas. Por supuesto que abrimos investigaciones por denuncias anónimas. Siempre, incluso en la administración de Norma Piña, se han hecho cuando hay ciertas pruebas. Cuando no hay pruebas, por supuesto que no, y mucho menos las publicitamos en los medios. Según lo que se ve del documento del auto admisorio, pues no sé si las haya, pero aparentemente no las hay. Y lo que no es admisible es que haya circulado en todos los medios una investigación donde se ve la intencionalidad política. Es claro que Norma Piña está aliada a la candidata del PRIAN. Tengo información de que la gente cercana, esta campaña está muy cercana a Norma Piña. Hoy Mario Maldonado habla de ciertas reuniones en la Avenida Reforma, en una casa de Norma Piña, con dirigentes de partidos políticos. Yo veo que esto es muy delicado. Pero eso estás cayendo ahí en lo que está reclamando. Se publica hoy, se dice, no hay ninguna prueba de eso. Yo no soy autoridad. Yo no soy autoridad. No, pero también, yo me estoy defendiendo. Pero como ciudadano, el que acusa lleva la carga de la prueba, ¿no, abogado? Sí, ya se probará en su momento todo lo que yo estoy diciendo, pero yo no soy autoridad. La autoridad es la ministra Piña y está usando lamentablemente a la Corte y al Poder Judicial en la contienda electoral de manera totalmente inadmisible. A ver, yo creo que los de Morena vieron muy bien que te fueras al grupo de la 4T y con Claudia Sheinbaum, pero hay otro sector de la población que no.
que no, porque incluso corrió un lapso, creo que alguna vez lo hablamos, entre la aprobación de tu renuncia en el Senado. Esto no es un debate, ¿eh? Sí, sí. Aclaro. Sí, claro. Ya, claro. Entre la aprobación del Senado de tu renuncia como ministro de la Corte y el anuncio vía Sí. Twitter de tu suma a la Sí. campaña de Claudia Sheinbaum. Sí. Yo te quiero decir varias cosas sobre esto. Lo primero es que entiendo a quienes no les gustó, es muy respetable, estamos en un país plural y muy polarizado. En segundo lugar, por supuesto que a la derecha y a la candidata del PRI no le gustó, le sigue sin gustar y por eso quieren bajarme del barco a como de lugar. En tercer lugar, cuando yo presento mi renuncia, yo hablo con la ministra presidenta y le digo que toda vez que yo tenía muchos días de vacaciones, pero muchos, más de un mes que no había gozado de ellos, una vez presentado mi denuncia, yo creía conveniente no seguir sesionando. Y así lo hice. Desde el día que presenté mi renuncia, no volví a participar en un solo acto jurisdiccional de la Corte, por respeto a la Corte. Es tal suerte que yo no incurrí en ninguna violación. Pero sí a te ningún sumaste caso. a la campaña públicamente de Claudia Sheinbaum antes de que el Senado aprobara tu renuncia. Eso sí. Sí, por supuesto. Pero Porque ¿por qué por supuesto? porque esa fue la razón por la que yo renuncio. Yo renuncio con transparencia de cara a la sociedad, diciendo voy a renunciar porque creo que mi ciclo en la Corte ya terminó y me voy a sumar a otro proyecto. Fui completamente Sí, transparente. pero hablando de los tiempos, nada más, de los términos. Legalmente seguías siendo ministro porque el Senado no había aceptado tu renuncia. Sí, pero no ejercí como ministro. No, pero sí como activista de la campaña de Sheinbaum. No fui activista, simplemente expliqué la razón de No, mi pero ya- renuncia y no me sumé formalmente hasta que estaba aprobada la renuncia. Bueno, pero se hizo el anuncio de que ya estabas con él. Se hizo el anuncio de que iba a sumarme a su equipo, es verdad. Sí, bien, ahora dime. Hay una declaración del presidente que quiero comentar contigo. Sí. Me pareció muy imprudente para él y para ti como en su momento como ministro de la Corte. Vamos a escucharla, ¿sí? Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas. Y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto, si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público... Esto lo en baso, vez de poner el que- punto número uno lo derivo en dos partes. Punto número uno, hablaba de algunos casos con el ministro Saldívar para que él interviniera. Yo aclaré, Ahí hay una sí. ruptura en la separación de poderes. Yo aclaré en su momento esta aclaración desde el presidente, valga la redundancia. Primero, efectivamente con el presidente siempre tuvimos en mi administración una relación cordial, respetuosa, que se tornó después de Amistosa. confianza. Y esta relación con el presidente y con el gobierno era muy importante para el Poder Judicial y para el país en varias vertientes. Primero, para la seguridad de jueces, juezas, magistrados y magistradas. El apoyo que tuvimos en mi administración de parte del gobierno del presidente López Obrador para cuidar a las personas juzgadoras, sobre todo las que están en riesgo con el crimen organizado, fue muy importante. Segundo, para nuestro presupuesto. Presupuesto obviamente requería diálogo, requería construcción y nunca tuvimos problema presupuestario.
Pero el presupuesto sería con el Congreso, ¿no? Con la Cámara de Y también Diputados. con el Ejecutivo como quien lo envía y además el líder pues, de la fracción mayoritaria. Obviamente se negocia en Hacienda, se negocia con el presidente, se negocia en la Cámara de Diputados. Esto además siempre se ha hecho así. En tercer lugar, algo muy importante. En los temas en donde había grandes operativos contra el crimen organizado, era importante que nosotros estuviéramos enterados que iba a venir algún operativo para varias cosas. Primero, para darle seguridad al juez o jueza al que le iba a llegar el asunto. Seguridad en términos de su integridad física y también blindar el centro de justicia. Entonces, en estas cuestiones, obviamente que había comunicación. Nunca traté un asunto jurisdiccional, salvo un tema que ahora voy a aludir, con el presidente López Obrador. Yo dije en su momento que a mí me parece... Pero es que el presidente está diciendo es que a eso que voy. sí. A mí me parece que lo que dice el presidente parte de dos supuestos. Primero, que no es técnico en derecho. Y segundo, que yo no sé cómo le procesaban la información que le llegaba a él. El Pero, único pues, eso, caso... Perdón que te interrumpa, Sí. ¿no? Pero eso no implica que no es ningún atenuante de la grave declaración que hizo de que sí intervenía en algunos casos contigo, de casos del Poder Judicial. No intervenía, litigaba el presidente y el Ejecutivo, como han litigado todos los presidentes anteriores. Sí, pero eso será pero hoy son diferentes. Están en Pero- su derecho. Pero hoy es diferente. Ellos ¿Por qué es repiten diferente? pues porque lo dicen todos los días que son diferentes. Por eso, pero es que no hay nada ilegal en que el presidente, su consejero jurídico, su secretario de Gobernación, los distintos secretarios acudan a la Corte o a los tribunales a hacer valer sus argumentos. Esto no quiere Pero decir aquí hablaba lo de- que sí pero había. El presidente dijo Sí, intervenciones. Eso es yo la estoy, palabra, yo intervenciones. estoy diciendo desde mi punto de vista cómo debemos entender esta declaración. Lo que sí había en mi administración es que sí había una vigilancia de cero tolerancia a la corrupción. Y entonces sí se sabía que si algún juez o jueza hacía algo indebido, iba a haber una investigación. Eso hoy ya no lo hay, por cierto. Nada más hay cacería de brujas como la que estamos hablando en este momento. ¿Cuál es el único caso jurisdiccional que sí se platicó con el presidente? El caso Ayotzinapa, pero no en lo oscurito. Hay un convenio público que firmó la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal para que en el ámbito de sus competencias y sin violar autonomía, los tres estuviéramos al tanto de las investigaciones y en las reuniones con los padres y madres de Ayotzinapa Nunca te pidió, por sí. ser un tema de Estado. Ahí sí, y ¿Nunca hay un te pidió convenio el presidente nada? Nunca. Jamás de los jamases. ¿Nunca te pidió Julio Scherer nada? Nada. Bueno, me pidió, más que pidió, alegó jurídicamente sus temas, como antes otros consejeros jurídicos. O sea, jamás se te solicitó que ayudaras o que influyeras, pues, ante un juez o ante un caso. El presidente dijo algo hace un tiempo. Yo jamás le pedí algo indebido al ministro Saldívar ¿Algo y él indebido? jamás lo hubiera permitido. Por eso, algo Entonces, indebido. nunca se me pidió que interviniera con ningún juez porque nunca he intervenido con ningún juez. Nunca en mi vida, nunca. Yo nunca, ya no digas presionado, coaccionado, ni siquiera he tratado asuntos jurisdiccionales, nunca con ningún juez, porque cuando yo fui abogado, yo sufrí que los ministros hacían eso. Y yo siempre dije que eso yo no lo iba a hacer. Yo nunca hablé, ni he hablado con ningún juez o magistrado para ningún asunto. ¿De verdad? ¿En ¿De 4 verdad? años? En 14 años que fui ministro. Bueno, en los 4 años de presidente Jamás, de la Corte. jamás. Carlos Alpizar era un colaborador cercano a mí, sí, claro. ¿Sabes? Digo, de lo que he leído, he sabido, el más importante operador, tu hombre de confianza. Tenía afortunadamente muchas personas de confianza, la mayoría de ellas mujeres y jóvenes. Bien. No tenía una persona de confianza, tenía afortunadamente un equipo en el que confié mucho y salvo el caso de una persona que traicionó, sigo teniendo confianza en todas y en todos. ¿Quién te ellos. traicionó? Una persona que está ahora con Norma Piña, que seguramente es quien redactó la denuncia anónima, Arturo Guerrero Zazueta. Bien. Netzaí Sandoval. Bueno, perdón, ¿sí pondría las manos al fuego por Alpizar? A ver, yo tengo confianza en mi equipo. Eso de poner las manos al fuego es algo que... Bueno, me ¿tienes parece- confianza ciega en él? Tengo confianza en todas las personas que colaboraron. Pero conmigo. en este caso, para pasar En Carlos lista, Alpizar, claro que tengo confianza en él. Sí, por supuesto. sí. Y además aprecio. Netzaí Sandoval. Nexaí Sandoval hizo un gran trabajo en la Defensoría Pública. Liberamos durante mi gestión a más de 44,000 personas y está en esa lista
por la alianza que tiene Norma Piña con la señora Wallace, porque en el SAI con la Defensoría defendió a las personas que están en la cárcel y que son muy probablemente delitos fabricados por la señora Wallace. Jaime Santana. Jaime Santana es un gran colaborador, creo que incluso él está mencionado, pero creo que contra él no se abrió incluso. Él fue el director de disciplina, es un magistrado de circuito, es un agente honorable de primera, de lujo intachable. Sí, es una bajeza que lo incluye. Secretario Ejecutivo de Disciplina. Sí. Edgar Bonilla del Ángel. A Edgar Bonilla lo conozco muy poco, me lo recomendaron a ese cargo, entiendo que es un agente que tiene una amistad cercana con el ministro Lainez, lo conozco poco y también me extraña mucho que lo hayan incluido ahí. Dime, veo que hay un encono total con tu sucesora en la presidencia de la Corte. Ella tiene un encono total conmigo. ¿Y tú con ella? No, yo no ¿Tú tengo... le correspondes? A ver, yo fui institucional y fui correcto siempre con ella. Quien está haciendo un ataque político, mediático y un linchamiento con intenciones perversas, electorales y políticas es ella. Yo simplemente me estoy defendiendo. Yo nunca, hasta este momento en que vino esta disque denuncia, porque es claro que se armó adentro, anónima, yo nunca me había referido a ella. Yo no solo le tenía respeto, le tenía cariño, fuimos amigos cercanos, yo no tengo encono, simplemente me estoy defendiendo porque tampoco voy a permitir que se manche mi nombre y se me quiera usar políticamente. Ayer me dijo la magistrada Elba Sánchez Pozos, que le habían obligado a firmar, que fue sancionada, que fue enviada un año a Culiacán y suspendida luego otro año. Por ti. Mira, yo no ubico a la magistrada, sé que ha dado algunas entrevistas, no sé si en algún evento coincidimos. Si ella tiene pruebas, más allá de su dicho, de que se hizo algo irregular, que presente su denuncia. Nada más hago una aclaración. Sí. Los cambios de adscripciones los decreta primero la Comisión de Adscripciones y luego el Pleno. Sí. Norma Piña pretende ahora quitarle todas las facultades a la Comisión de Adscripciones para que ella, a través de su secretaria ejecutiva, pase directamente al Pleno. Todos los cambios de adscripciones en mi administración pasaron primero por la comisión, que son 3 consejeros, y después por el Pleno, que requiere mayoría calificada. Y prácticamente todos los cambios fueron unánimes de 7 votos. Entonces, si tiene una queja, tendrá que ser contra todos los consejeras y consejeros que integraban en ese momento. Porque dice que te buscó sin éxito. En fin, esta mañana... A mí nunca me ha buscado. No, bueno, esta mañana me refirieron que también sancionaron, te citan a ti, al juez Jorge Arturo Gamero por el caso del AIFA. Era magistrado y no se le sancionó por el caso del AIFA. El magistrado Gamero, que en paz descanse, antes de que yo llegara a la Corte, a la presidencia, se abrió un procedimiento porque el periódico Reforma denunció que había comprado una casa en efectivo de varios millones de pesos, que no coincidían con su patrimonio. Se llevó a cabo todo el procedimiento y la administración anterior lo protegió y no lo sancionó. ¿Quién es que lo protegió, Luis María Aguilar? El anterior, sí, claro, era muy cercano a Luis María Aguilar. Entonces, una vez que llego yo a la presidencia de la Corte y del Consejo, nos llegan denuncias de inconsistencias patrimoniales. Se dio una investigación, no por el AIFA, por las inconsistencias patrimoniales que presentó. El Pleno del Consejo, no yo, se le suspendió precisamente derivado de esas inconsistencias graves patrimoniales. Y después, lamentablemente, falleció por un cáncer de páncreas. No tuvo nada que ver el AIFA, fue coincidencia que él estaba en el AIFA. Y te voy a decir por qué es un absurdo lo que dice. Las decisiones en materia de suspensiones del AIFA, en ese colegiado, se estaban ganando a favor del gobierno 2-1, y el 1 era Gamero. ¿Para qué? Suponiendo que yo tuviera la intención perversa de que salieran los temas, el voto era relevante porque él estaba en la minoría, no tuvo nada que ver. Ahí está, quien quiera revisar, debe estar el expediente en el Consejo. Lamentablemente fue un caso de corrupción porque era muy sabida las inconsistencias patrimoniales. Dime una cosa, Arturo Saldívar, ¿en qué momento te nació esta fe cuatroteísta de López Obrador? No es una fe cuatroteísta. Yo desde siempre, si tú ves mis sentencias, siempre he tenido un sentido social. Sí, pero siempre. vamos. Pero ya no hablo de lo jurídico. Ya voy a explicar lo ideológico. Entonces, ese sentido social, que a mí siempre me ha acompañado, me hizo tener una identidad ideológica con los postulados principales del presidente López Obrador. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué año? A ver, desde siempre prácticamente, porque no es que
yo me haya sumado a una ideología, sino que yo esta ideología de por el bien de todos, primero los pobres, siempre la he tenido. Yo fui educado con hermanos maristas en la teología de la liberación, que decía que el evangelio debería tener una opción preferencial por los pobres. Yo fui educado en esa ideología, en esa filosofía, en esa teología. Consecuentemente, esta idea del presidente López Obrador de por el bien de todos, primero los pobres, siempre la he compartido. Pero ¿en qué momento dijiste, yo soy de aquí, de López Obrador? Una vez que termina mi presidencia en la Corte y se da una serie de diálogos con Claudia Sheinbaum y ella me invita amablemente a sumarme a su proyecto, en ese momento yo entiendo que puedo servir mejor a mi país desde otro lugar y con esa intención lo hice, sumarme a este proyecto que creo que es por el bien de México, que creo que va a hacer que sigamos creciendo con prosperidad compartida, con respeto a los derechos humanos de todas las personas y que seguiremos defendiendo que por el bien de todos, primero los pobres. A ver, no hubiera sido lo correcto, que bueno, luego lo correcto cada quien tiene su concepto, que terminaras tu gestión de 15 años, porque al adelantar un año tu renuncia, le diste al presidente López Obrador la posibilidad de nombrar un quinto ministro de la Corte, lo que ningún presidente. Bueno, eso Zedillo nombró 11, entonces... Eso es la reforma de... Perdón, no, pero no vayamos a entonces. Zedillo nombró a 11, no nombró. Postuló, sí, porque fue la reforma del Poder Judicial de diciembre de 1994. ¿Sí? Pero aquí, desde entonces, con esa nueva Corte, ¿sí? Es López Obrador el primero que nombra 5 ministros. Bueno, varios nombraron 4, según tengo entendido. Pero 5 ninguno. Esta ministra no lo hubiera nombrado el presidente, lo hubiera nombrado el Senado, pero el Senado de la oposición no quiso participar en el proceso. Esa es responsabilidad de la oposición, sí, no mía. Pero si no estoy diciendo, no hablo del procedimiento. Sí. El procedimiento fue perfecto, el Senado no se pone de acuerdo, el presidente decide en la segunda. Y ya sí dice la Constitución. Sí, lo sé. Lo digo es que tú terminabas en diciembre de este año, le hubiera correspondido a la próxima presidenta nombrar a estos 2 ministros, a ti y al suplente de Luis María Aguilar. Tú te vas ahora y le toca al presidente, primer presidente que nombra a 5 ministros de la Corte. Sí, no hay... Consecuencia de tu renuncia. Primero, no hay un derecho a los presidentes a nombrar X o Y ministros. Porque hay quien ha dicho, le quitaron un ministro a la siguiente presidenta. No, yo no digo no. Yo digo que tu renuncia le dio el espacio al presidente para nombrar a un quinto ministro. Por supuesto que no hay mínimos ni máximos, no. Yo voy al referente de los tiempos de este siglo ya, con la nueva Corte. Pues esta fue una consecuencia derivada de mi renuncia. ¿No tuvo ninguna relación? No, ninguna. ¿No lo hablaron tú y el presidente? A ver, lo único que yo hablé con el presidente es avisarle que iba a presentar mi renuncia y pedirle que aceptara mi renuncia. No tuve ninguna participación, ningún comentario sobre a quiénes iba a postular. No, de eso no. Pero en tu salida, ¿nunca hablaste con él? No. ¿Solo le avisaste? ¿No lo hablaste antes? No, yo lo hablé antes con quien lo tenía que hablar, que era Claudia Sheinbaum. Porque ella es la candidata. Sí, pero el presidente López Obrador es el presidente. Sí, lo hablé con ella porque ella es quien me estaba invitando. Después, de acuerdo con la Constitución, la renuncia de un ministro tiene que ser aceptada por el presidente y después aprobada por el Senado. Entonces, en esa lógica, yo hablé con el presidente para comentarle que iba a presentarle mi renuncia y para pedirle, claro, que amablemente aceptara mi renuncia. Sí, eso pues obviamente. Bien. Ahora dime, ya estamos en la parte final. Bueno, la parte final debía haber sido hace 10 minutos. Arturo Saldívar, cuando te miras al espejo, ¿estás satisfecho con lo que has hecho? Con Siempre. Este giro político ahora, la campaña. Siempre, no tengo nada de qué avergonzarme. He tomado las decisiones correctas, he asumido costos políticos muy altos, como el de este momento, pero no me arrepiento. Siempre he hecho lo que creo que es mejor para mi país y mi conciencia está limpia y tranquila. Bien. En un momento puedes haber sido una aportación, ¿sí?, para Claudia Sheinbaum. ¿Crees que de complicarse esto te podrías convertir en un lastre para Claudia Sheinbaum? Yo creo que no, porque precisamente estamos trabajando en la reforma a la justicia, que es importantísima. Entiendo que dentro del Poder Judicial, esto también explica esta andanada, hay mucha preocupación. Están en juego sus privilegios, están en juego una reforma judicial. También, ¿no? Sí, nada más que yo no me refiero a los privilegios, ni a los salarios, ni a las prestaciones. Yo me refiero a la cultura endogámica de cuerpo, de
corrupción, de favores, de nepotismo, que lamentablemente ha acompañado al Poder Judicial. Cuando hablo de privilegios, me refiero a eso. Cuando yo fui presidente de la Corte, cuidamos las percepciones de todos los jueces y magistrados, Sí, pero todos. dime una cosa. No, nunca se pusieron en peligro. Estás hablando de la Suprema Corte como si tú no hubieras pasado 4 años en su presidencia. Estoy hablando de la Suprema Corte precisamente porque pasé 4 años en su presidencia y 14 años como ministro. Sí, pero es decir, sigues en los mismos, te refieres a la Corte en los mismos términos que el presidente López Obrador. Sí. No, a ver, permíteme una cosa. Yo dejé un Poder Judicial renovado, dinámico, blindado, con una reforma judicial que combatía el nepotismo, la corrupción, que avanzaba en paridad de género, muchas cosas. Todo se echó para atrás. Entonces, el Poder ¿Todo se Judicial echó para que yo atrás dejé, en menos de un año? todo, sí. Ya no se combate la corrupción, se echaron para atrás todas las políticas de nepotismo, el porcentaje de mujeres como juezas y magistradas regresó al nivel que teníamos antes de que yo tomara posesión, se acabó el combate al acoso sexual y a la violencia de género. Todo eso es cierto, todo eso. Todo lo puedo demostrar. Se perdió el empuje en la Defensoría Pública, Bueno, se perdió la seriedad en la Escuela Judicial, todo lo puedo demostrar. Pues entonces, por eso hoy el Poder Judicial del que hablo no es el que yo dejé. Por eso, Yo entonces, dejé un Poder Judicial moderno, dinámico, pero ya no lo es. sólido, porque en unos meses dices que lo han echado para Lamentablemente la reforma judicial de 2021 dependió al final de la voluntad política de quien presidiera la Corte. Lamentablemente. Por eso ahora requerimos una reforma de más calado, pero no solo del Poder Judicial Federal, de toda la justicia en México. A ver, dime, ¿tienes el proyecto de que se cree la Secretaría de Justicia en México, como en Estados Unidos? No, nosotros no estamos en esa lógica. ¿En qué lógica están? Nosotros estamos en una lógica de reformar toda la justicia a través de modelos nacionales. Un modelo nacional de fiscalías, uno de tribunales y otro de defensorías, para ver una coordinación, una homologación a nivel nacional y algunas otras cosas que ya no nos daría tiempo. Estamos en eso. Bien, dime, ¿estás de acuerdo en que elijan a los jueces y a los ministros y a los magistrados por voto directo? Yo creo que hay que distinguir jueces y magistrados de ministros y ministras. No hay ningún procedimiento hasta este momento que haya funcionado, no solo en México, en el mundo, para evitar la partidización de los ministros y ministras. Ahora hay una propuesta de una elección indirecta, pero no nos espante. En Estados Unidos 43 estados eligen a sus jueces y juezas y no ha pasado nada. Sí, pero te han pasado otras cosas. ¿Sí? En otros lugares donde han ocurrido, por ejemplo, el caso Bolivia, que es un desastre. Sí, lo que pasa es que siempre usan Bolivia, pero no voltean siempre, a Estados Unidos. Pero siempre usan Estados No, Unidos. es que Estados Unidos se les había olvidado a la comentocracia, curiosamente, hasta hace 2 semanas que yo lo saqué. Bueno, pues bien, en fin. ¿Estás convencido que eres una ver para Claudia Sheinbaum? Yo lo único que estoy convencido es que pondré todo mi esfuerzo y dedicación, como lo he hecho, para servir a Claudia, porque creo que a través de ella sirvo a mi país. Bien, ¿quieres ser fiscal general de la República? No, lo he dicho muchas veces. Porque además el actual fiscal Gertz Manero termina en enero del 28. Tenemos un fiscal general a quien yo respeto y aprecio. Yo no estoy buscando, no solo ser fiscal general, yo no estoy buscando ningún cargo público. Yo quiero servir a mi país y ayudar a Claudia Sheinbaum, que va a ser la primera presidenta de México, donde ella crea que le pueda hacer. Bien, Arturo, pues gracias por venir y Gracias a ti, Joaquín. largo diálogo. Gracias a ti. Que es bien. Arturo Saldívar.